Tenemos para hoy, dentro de las reflexiones sobre la carta primera de Pablo a los Tesalonicenses, el último párrafo de la epístola, capítulo 5, versículos 12 al 28. Como siempre, los iremos leyendo a medida que se comentan y, como notáis, la carta llega a su fin y, como es normal en las cartas de Pablo, siempre hay una serie de exhortaciones finales con el pensamiento puesto en la vida cotidiana de sus hermanos en la fe. Las exhortaciones que Pablo utiliza para terminar este escrito tienen que ver con diversos asuntos. Primeramente, exhorta a los lectores sobre la actitud hacia los líderes de la Iglesia, versículos 12 y 13. Luego, en relación con los hermanos que andan desordenadamente, con los desalentados y con los débiles, versículo 14. Sigue luego una instrucción respecto a los ofendidos, versículo 15. Finalmente, una exhortación en relación con Dios, versículos 16 al 18, y con el Espíritu Santo, versículo 19. También con la Escritura, versículos 20 y 21. Con la vida de santidad, con la perseverancia, 19 al 24, para concluir con tres peticiones urgentes y personales, versículos 25 al 27. La salutación final sirve de despedida al escrito. Notemos, pues, las exhortaciones de despedida, versículos 12 al 28. Primeramente trata de la conducta en relación con los líderes, ancianos, pastores de la iglesia, versículos 2 al 7. Y comienza esto con un ruego, versículo 12, primera parte. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El primer ruego está en el capítulo 4, versículo 1. Pablo podía ordenar como apóstol, pero ruega en razón de la disposición a la obediencia que debe haber en todo creyente. Todo ruego en la Escritura adquiere la mayor dimensión por ser palabra inspirada por Dios. Luego, el ruego no es una petición simple por si acaso, es una petición autoritaria que viene de parte del Señor con cariño. La relación del ruego viene como consecuencia del informe de Timoteo. Mirad el capítulo 3 y el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Timoteo había venido dando un buen informe sobre la iglesia, pero había algunas cosas que requerían corrección, como en todas las iglesias. Estas cosas que requerían conexión eran aspectos del comportamiento cristiano. Capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y en ese capítulo, al principio dice, os rogamos, hermanos, que en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, si os conviene conduciros y agradar así, haced más. Hay aspectos de moral cristiana que deben ser corregidos y hay aspectos de orden de laboriosidad, capítulo 4, versículos 10 al 12, aspectos de esperanza, y lo que Pablo reclama para los líderes de la iglesia ahora es atención. El apóstol señala el respeto que se debe a los ancianos de la iglesia, reconocimiento o también honra que equivale a estima. Y dice no poca, sino mucha honra, mucha estima. Reclama también para ellos amor. No hay duda que a quienes se está refiriendo es al liderazgo de la iglesia, los que trabajan entre vosotros. Los que trabajan entre vosotros
son los que os presiden, los que os amonestan. Para la Iglesia se establece un gobierno plural, no individual, un gobierno plural de pastores o ancianos como sistema del gobierno bíblico para la Iglesia local. Pablo no dejaba ninguna iglesia fundada sin haber establecido sus ancianos. Podéis ver en Hechos 14:23, y también le ruega a Tito, le dice a Tito, le ordena a Tito que establezca ancianos por las ciudades. Tito capítulo 1, versículo 15. El anciano es instituido por el Espíritu Santo. Hechos 20:28. Ha de poseer algunos dones de gobierno, no hay duda ninguna. Entre ellos sería bueno que poseyera en las cualidades de dones el de pastor y maestro o pastor maestro, si alguno lo prefiere así. Ha de tener cualidades personales, sin las cuales no debe ser reconocido como anciano en la iglesia. Hemos visto ya en 1 Timoteo, esta carta, capítulo 3, versículo 17. El anciano como tal no es un don, es un oficio. Los dones son irrevocables si no se dan en razón de alguna cualidad personal. En cambio, los oficios en la iglesia pueden ser revocados cuando deja de haber evidencias y cualidades personales demandadas para su ejercicio. Es bueno que los ancianos tengan el don de pastor maestro, acabo de decir hace un momento. El pastor no es, pues, un cargo vitalicio. Los ancianos presiden la congregación, orientan a los creyentes y guían a los que están congregándose. Trabajan entre la iglesia. El anciano no está sobre la grey, sino a su mismo nivel. El apóstol Pedro en la carta primera, capítulo 5, versículo 13, dice, vosotros entre los creyentes. Vamos a leer el texto directamente. Primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Dice así. Capítulo 5, versículo 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Por tanto, forman a su parte, son a su vez parte de la congregación, por tanto, ellos mismos tienen la necesidad de ser pastoreados. Lo enseña Pablo en Hechos 20:28. Cuidad de vosotros mismos. Los ancianos, pastores, no son autoridades, pero están ejerciendo la autoridad conferida por el Señor para la conducción de la Iglesia. Las demandas del ruego apostólico son claras, versículos 12 y 13. Que los tengáis, los que trabajan entre vosotros os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra, tened paz con vosotros. Reconocerlos por su trabajo como tales. El anciano no comienza a manifestar su condición y el ejercicio de sus dones después del reconocimiento como tal, sino que los ejercita antes, de modo que puede ser discernido por la Iglesia que realmente es un líder que Dios ha capacitado. Se le reconoce por su don y por las condiciones personales. Reconocerlos es sinónimo de obedecerlos. La sujeción a ellos está establecida y ordenada, no por lo que ellos son, ni por el don que tienen, sino por el comportamiento, la ética y la entrega al servicio de la congregación. El creyente ha de sujetarse a ellos en razón de su trabajo, de velar por la grey.
En Hebreos capítulo 13, versículo 17 lo dice con toda claridad que hay que obedecer a los pastores porque ellos velan sobre vosotros. También debemos dejarnos persuadir por ellos. Hebreos 13, 17. Reconocerles por el trabajo que realizan, ya que Dios les ha llamado al más trabajoso y fatigoso de todos los ministerios. Un trabajo regado con las lágrimas en muchas ocasiones. No hay labor peor reconocida que la del anciano, la del pastor, porque exige el silencio de la humildad. Manda también estimarlos, ahí en el versículo 13. No es una estima pequeña, sino una estima grande. No hablar desprestigiándolos, no oír a quienes lo hacen. Pablo enseña con toda claridad en la carta 1 Timoteo 5:19 que no se escuchen acusaciones contra un anciano de la iglesia si no es en boca de 2 o 3 testigos. El problema de las murmuraciones contra los guías de la iglesia es un asunto grave. La iglesia tiene que sustentarlos si están dedicados a todo tiempo a la obra del Señor, dándole el salario que corresponde. Nótese que no se trata aquí de los que han sido llamados para el servicio del Señor como misioneros o como enseñadores, sino que incluye a los hermanos que dejan todo para servir a la iglesia local, por necesidades de la misma. El creyente debe amarlos. Acordarse de su trabajo, Hebreos 13:7. El anciano o pastor pone alimento delante del rebaño, para eso tiene que dedicar muchas horas a la oración y al estudio. Además, debemos imitar su fe. No debemos imitar lo que ellos hacen, sino la fe que enseñan. Mantenerse dentro de la fe enseñada por aquellos que nos han asistido y nos han enseñado con la palabra de Dios. Imitar su consagración, eso sí, y su entrega. Amarles es también obedecerles. Hebreos 13:17. La razón de ese amor es el trabajo que hace. El verbo utilizado en el griego se usa para referirse a un trabajo hecho con gran esfuerzo que produce agotamiento, usado en relación con el trabajo manual difícil o costoso. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que utilizan ese término, los podéis buscar. Usado también en relación con el trabajo espiritual, en donde el apóstol dice que de día y de noche estuvo trabajando, ayudando, alentando, enseñando. Es un trabajo de amor. El apóstol sigue ahora refiriéndose a la paz entre los creyentes. Segunda parte del versículo 13. Tened paz entre vosotros. Paz a causa de dejar las críticas contra los ancianos. Paz en base a sujetarse a la disciplina de la iglesia. Como si Pablo dijese de esta manera: en lugar de las críticas entre vosotros contra los que os preside, seguid sus instrucciones, de tal modo que la paz reine entre vosotros por ausencia de divisiones. Permíteme recordarte algo. El líder, el anciano y el pastor debe ser respetado en la medida en que enseña la Biblia, en que tiene un comportamiento consecuente con las demandas establecidas para ese ministerio. Un nuevo elemento en el pasaje es la conducta que la iglesia tiene que tener con los desalentados, con los desordenados y con los débiles. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. El tercer ruego tiene que ver con los ociosos, literalmente los que viven fuera de sitio, los indisciplinados. Son los fanáticos entrometidos y ociosos de la carta primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, 12:2, etcétera, etcétera. Lo que debe hacerse con los tales es exhortarles, literalmente amonestarles. La amonestación
debe conducir a que se sujeten a la palabra. El paso siguiente ha de ser un grado mayor de disciplina para el desobediente, como enseñará en la carta segunda a los tesalonicenses. El que no quiera trabajar, no se le dé de comer. Quienes deben amonestarle no son solo los líderes, son todos. En lugar de oír a los descontentos y ociosos, el creyente debe amonestarlos. El modo de tratar con los de poco ánimo es alentarlos. La idea es estar a su lado, cerca de ellos, para ayudarles. El Espíritu Santo hace una labor de aliento y de ayuda al creyente, por tanto, éste puede ser un instrumento en sus manos para ayudar a otros. ¿Qué se debe hacer con los débiles? Soportarlos o sustentarlos. El hermano débil es aquel cuyo desarrollo le mantiene en infancia espiritual. No deben ser inquietados. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 14 advierte de no ofender, de no molestar, de no inquietar a los débiles. La verdadera madurez espiritual está en abstenerse de cuanto pueda ser tropiezo al débil. El apóstol Pablo dice, si el comer carne, si yo como carne y esto es escándalo, tropiezo para el débil, dejo de comerla. La grave responsabilidad es el tropiezo de un niño y debe ser aplicado al débil. Pequeños que creen en mí, dijo Jesús en Mateo 18:6. Algo común, paciencia para con todos. El ejercicio de la disciplina requiere comenzar por un tiempo de paciencia. No es estar dispuesto a un corte precipitado, sino dar tiempo a la reacción del amonestado. El ejemplo supremo de Cristo con la higuera es evidente. Aquella higuera no fructificaba en la parábola y él dice, Señor, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Lucas 13:8. Es necesario dar tiempo para la recuperación de aquel que anda desordenadamente después de haberle exhortado. Ahora, ¿qué hay que hacer con los ofensores? Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos con otros y para con todos. Mirad, prestad mucha atención para que nadie vuelva mal por mal. El Dios de la Biblia es justo, pero también es amoroso y paciente, de manera que ha perdonado a su pueblo en muchas ocasiones sin devolverle el pecado que estaban cometiendo contra él. Es bueno ser amable con todos los hermanos, pero serlo también para con los no creyentes. Ahí tienes el versículo, para con todos. La conducta en relación con Dios está en los versículos 16 y 17. Primera advertencia, estad siempre gozosos. Gozo en toda circunstancia, que no debe confundirse con la alegría. Aún en medio de la aflicción puede haber gozo. Cristo tuvo gozo en medio de la angustia. Cuando estaba en Getsemaní, Hebreos 12:2, dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Lo mismo Pedro y Juan, con gozo en medio de la prueba, Hechos 5:41. La Iglesia en medio de la prueba puede y debe sentir gozo. El gozo es el mejor remedio para la envidia. Gozaos con los que se gozan, Romanos 12:15. El gozo es el fruto del Espíritu Santo que el creyente. Y se invita también al creyente a orar sin cesar. Orar sin cesar. Versículo breve con un mandamiento preciso. Es la recomendación normal que Pablo utiliza para todos. Pablo la practicaba. La enseñanza del Señor es la misma. Les enseña una parábola para que entiendan qué es o que debían orar sin cesar. No se trata de recitar oraciones, sino de vivir en comunión continua con Dios sin que nada impida el diálogo. Una demanda más. Ser agradecidos. Versículo 18.
aún en la prueba. Porque esa es la voluntad de Dios. La prueba es conducida por Dios para bien de los creyentes. Opera para fortalecer nuestra fe. La prueba es concedida para fortalecimiento espiritual, porque la fe que no produce obras es muerta en sí misma. El siguiente párrafo trata sobre la conducta de relación con el Espíritu Santo, versículos 19 al 22. Primero, no apaguéis el Espíritu. Claramente es una resistencia al Espíritu Santo. La negativa al ejercicio de los dones dados para la edificación de la Iglesia es un modo de apagar el Espíritu. 1 Corintios 12:11. Resistid al compromiso de vida santa, impidiéndole reproducir a Cristo en nosotros, es resistir al Espíritu Santo. También dice, no menospreciéis las profecías, versículo 20. Otro texto, otro mandamiento muy brevemente expresado. No despreciar la exposición bíblica, que es atender a la profecía, su interpretación y su aplicación. El apóstol Pablo habla de que profetizar tiene también el sentido de aliento, exhortación y consolación. El peligro de enfatizar el evangelismo en menosprecio de la enseñanza es algo sumamente peligroso, ya que no puede haber evangelización sin enseñanza. Cristo dice, id a las naciones y haced discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Menospreciar la enseñanza es privar a la Iglesia de edificación, aliento y consolación. Se demanda ahora el examen y apropiación de la enseñanza correcta. Versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Algunos usan este texto para decir, podemos ir a cualquier lado, no importa, vamos a examinarlo. Y si es malo, lo dejamos, pero ya hemos practicado o ya estuvimos ahí. No es la licencia que algunos pretenden para aprobar las cosas del mundo o cualquier tipo de teología o de doctrina y quedarse solo con lo que se considere bueno. Esto exige un conocimiento amplio de la Biblia. El contraste del mensaje con la Escritura ya fue establecido para los del Antiguo Testamento. Si un profeta dice algo a la ley y a la palabra, si es así, si concuerda, entonces es bueno. Los cristianos debemos vivir vidas santas, absteneos de toda especie de mal, abstenerse de toda clase de cosa mala. El deseo apostólico está ahí en los versículos 23 y 24, en donde el apóstol dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo conoce la necesidad del creyente en la vida cristiana. El recurso está en el Dios de paz, que fue capaz de hacer la paz. El Dios de paz está al lado de cada creyente, está en el creyente. El Dios de paz puede aplastar a Satanás y lo hará pronto, Romanos 16:20. El Dios de paz puede santificar al creyente separándolo para él. Creyentes irreprensibles en la venida del Señor. La garantía de la perseverancia está en Dios mismo. Él que os llama también lo hará. El que llama mantiene al que es llamado en la fe. La perseverancia es una obra divina. Estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. 3 peticiones urgentes del apóstol. Primeramente, oración misionera. Versículo 25. Orad por nosotros. La humildad del apóstol reconoce que necesita ayuda de los creyentes en oración. Confirma el valor de la oración.
La oración en favor de los misioneros es una de las maneras en que podemos participar cada uno de nosotros en el cumplimiento de la Gran Comisión. Luego el saludo cristiano, otra recomendación, versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El beso, como señal de paz y amor, se cita como costumbre en muchos escritos de los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Una petición bajo juramento a la que tenemos que atender, versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La lectura de la epístola ordenada debe ser oída por todos, incluso por los que su vida desordenada pudiera poner reparos a esta lectura. Esta instrucción alcanza toda la Iglesia en cualquier tiempo. La Biblia tiene que ser leída en la Iglesia. La Biblia tiene que ser predicada en la Iglesia. La Biblia tiene que orientar la vida de la Iglesia. La vida tiene que controlar la vida individual, valga la redundancia, de cada uno de los cristianos. Las epístolas no son para algunos en algún tiempo, sino para todos los cristianos en todos los tiempos. Y llegamos a la despedida. Versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Es la típica despedida con que Pablo cierra sus escritos. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el pecador, y esta gracia ha salvado al creyente. Es algo que el creyente precisa para la vida cristiana de santificación y de testimonio, para el ministerio eficaz. La promesa es que Él da mayor gracia, Santiago 4:6. En toda circunstancia, Pablo no hace acepción de personas. Incluye en la despedida y en el deseo de bendición a todos los creyentes. Debemos hacer una simple aplicación. El creyente debe consideración, amor, reconocimiento y respeto para los ancianos, para los pastores de su congregación. El creyente tiene que acudir al sostenimiento de los que trabajan a pleno tiempo para el Señor. Algunos piensan que el que sirve al Señor a pleno tiempo vive por fe, naturalmente, por la fe de Él, que sale voluntariamente para servir al Señor, y por la fe tuya y mía que ofrendamos para que Él pueda vivir. El creyente debe vivir vida de paz. En un mundo inquieto, Dios nos llama a la experiencia de la paz. Pido al Señor que este correr por encima de la epístola en estos 8 programas haya sido de ayuda y de bendición para cada uno. Ahora, llegados al final del estudio de la epístola, retomaremos en el próximo programa el tema que habíamos suspendido por un tiempo, los libros del libro. En este caso, para entrarnos en los libros del Nuevo Testamento. Gracias por vuestra atención al ministerio. Orad por nosotros para que el Señor prospere el trabajo que hacemos para edificación de su pueblo y para gloria de su nombre.